El caso de Gilma Corvera. Gilma Lorena Corvera era una joven de 26 años de edad al momento de los hechos. Cursaba la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica y egresaría en junio del año 2001. Doña Orbelina Corvera, su madre, comenta que su hija ponía luz a cualquier lugar al que ella llegaba. La describe como su brazo derecho y su mejor amiga. Gilma era la menor de 3 hijas. La madre de Gilma asegura que ella no tenía novio, pero sí muchos amigos. Lorena permanecía ocupada cuando no iba a clases, atendía a la clientela y a los empleados de la empresa de servicios financieros de su familia. Gilma era una joven a quien sus amigos consideraban dulce, simpática y muy amable. El 27 de octubre del año 2000 a las 5:30 de la tarde sonó el teléfono celular de Lorena. Era su madre quien la invitaba a comer chilate con nuegados, pero ella no pudo sacar su vehículo del estacionamiento de la universidad, pues se lo impedían otros vehículos que estaban atrás de ella, así que tuvo que rechazar la invitación de su madre. Más tarde, Gilma recibe una llamada de Juan Carlos Alvarenga. Gilma Lorena había conocido a Juan Carlos hace 4 meses en una peletería a la cual asistió a una diligencia. Él era un estudiante universitario y trabajaba como asesor legal en el lugar que ya antes les mencioné. Él se esforzó por entablar amistad con Lorena, incluso trabajó con doña Orbelina, la madre de Gilma. Doña Orbelina le pagó 61.500 colones por un trabajo jurídico que al final ella asegura estaban mal elaborados. A partir de ese momento, disgustada por su mal trabajo, la madre le corre de su casa y cortó todo vínculo con Juan Carlos. No así su hija Lorena, quien mantuvo la relación de amistad a pesar de lo ocurrido. Lorena confiaba ciegamente en quien para ella era su amigo. La madre le advirtió muchas veces a Lorena que Juan Carlos no le inspiraba confianza y que había algo en él que no cuadraba, pero Lorena pensaba que el presentimiento de su madre era tan solo un poco exagerado y que no había nada de qué preocuparse. Ese viernes, a tan solo 1 hora después de la llamada de su madre, el teléfono de Lorena suena y, como les mencioné anteriormente, Juan Carlos estaba al otro lado del teléfono. Este le dice que llegaría a buscarle a la universidad. Lorena se despide de sus compañeros, quienes junto a ella practicaban en una feria cultural esa tarde, y aborda su vehículo mientras Juan Carlos conducía el vehículo de Lorena. A partir de este momento, nadie supo más de Gilma Lorena. Esta sería la última vez que alguien le vería. La mañana del sábado 28 de octubre, un día después de haber salido de la universidad acompañada de Juan Carlos, Alvarenga aparece en casa de Lorena y da una terrible noticia. Unos sujetos secuestraron a Gilma Lorena la noche anterior. Juan Carlos relató a la familia que a unos pocos metros tras salir de la universidad, unos sujetos desconocidos les interceptaron, obligaron a Lorena a bajar del vehículo y se marcharon, llevándose a Lorena con ellos, sin que Juan Carlos pudiese hacer absolutamente nada. Él asegura que estos hombres estaban fuertemente armados y él no tuvo oportunidad de defender a Lorena. La angustia no se hizo esperar. La madre estaba aterrada. Comenzó a pensar lo peor. Inmediatamente comenzó a recordar eventos sospechosos que habían ocurrido un tiempo atrás con el fin de tener pistas sobre los responsables del secuestro de su hija. Recordó que desde hace varios años, doña Orbelina era perseguida y acosada por extraños. Patricia Corvera, hermana de Lorena, recordó que también ella había recibido amenazas. Incluso habría sido perseguida por vehículos y vigilada por sujetos desconocidos. El 15 de septiembre de ese mismo año 2000, poco después de que su madre saliera de su casa, recibió una llamada de un hombre quien le dijo: "Pásame a la perra de tu mamá". El sujeto le había estado llamando a su madre y amenazándola durante 5 años. Ella le llamaba el ranchero por el acento mexicano que usaba cuando se comunicaba. Otro detalle, indicó Patricia, es que antes de Semana Santa de ese mismo año, Gilma Lorena fue detenida en la vía pública por varios sujetos que dijeron ser investigadores de la policía. Estos vestían de civil y se conducían en un vehículo particular. En ese momento, Lorena era acompañada por otra pariente a quien no le informaron hacia dónde se la llevarían. Esta familiar decide
perseguirlos en un taxi y, según la hermana, Lorena estuvo detenida en el puesto de San Patricio durante 24 horas. Los captores ofrecieron 50,000 colones al abogado que ayudó a Gilma a salir, esto con el fin de que ella continuara en la Bartolina. Las horas pasaban, la angustia para la familia era inmensa, pero pronto los captores se pondrían en contacto con la familia. Los secuestradores exigieron 15 millones de colones por la liberación de Lorena. Inicialmente los captores se cerraron en que esa era la cantidad que querían, pero doña Orbelina insistió que no tenían tal cantidad, que deseaban más que a nada que regresaran a su hija sana y salva, pero no tenía esa cantidad. 15 millones de colones era una cifra exagerada para que la familia la pudiera pagar. Pasaron así 2 semanas en medio de negociaciones y zozobra. Dentro de sus posibilidades habían logrado reunir 1 millón de colones y acordaron con los captores que ese sería el monto a entregar. El 10 de noviembre, en medio de una de estas llamadas de negociación, la familia logra que los captores pongan al teléfono a Lorena, únicamente para comprobar que aún estaba con vida. Gilma Lorena le dice a su madre que ya no soportaba más, que por favor entregara ese dinero, que la estaban torturando y que le habían causado heridas en su rostro. Pero en medio de esta corta conversación, Gilma logra decirle algo más a su madre, que sus captores eran conocidos. Para este momento, la Unidad de Delitos Especiales de la Fiscalía General investigaba ya el hecho. La familia tenía demasiado en qué pensar. La familia estaba muy atormentada, no sabían dónde buscar, quién o por qué, pero la hermana mayor de Lorena recordaría algo que sería crucial en la investigación y le daría un giro total. El miércoles 25 de octubre, 2 días antes del secuestro, Lorena y Giselle, la hermana mayor de Lorena, cenaron en el restaurante La Finquita junto a Juan Carlos y a Enrique Aníbal Gil. Este último era amigo de Juan Carlos. En medio de la velada, Juan Carlos le dijo a Lorena: "Te voy a secuestrar, nos vamos a casar a escondidas". A lo que Lorena responde: "¿Cómo nos vamos a casar? No somos ni novios". Aquella noche la amenaza no pasó de ser considerada como una broma sin importancia, la cual ellas olvidaron brevemente. Giselle recordó esto y le comentó a su madre que esa noche fue Juan Carlos quien insistió que los 3 salieran juntos. De hecho, recordó haberle dicho a Lorena que esa insistencia le parecía extraña. No obstante, decidió hacer caso omiso a su intuición. Inmediatamente la familia comenzó a sospechar de Juan Carlos y el amigo que les acompañó a esa cena, Enrique Aníbal Gil. Al día siguiente de la llamada con Lorena, el 11 de noviembre del año 2000, a las 6 de la mañana, la madre de Lorena recibe una llamada de los captores, informándole que ya habían liberado a su hija y que estaba en una calle de Rosario de Mora. La familia se apresuró al lugar a auxiliar a Lorena, pero se llevarían la sorpresa más atroz de sus vidas. En efecto, Gilma Lorena Corvera había sido dejada en aquel lugar, pero sin vida. Su cuerpo había sido abandonado en un predio del cantón Plan del Mango, del municipio de Rosario de Mora, al sur de San Salvador. Su cuerpo fue encontrado a las 6:50 am. Obviamente, Medicina Legal realizó el levantamiento del cuerpo y posteriormente se realiza una autopsia, misma que develaría que Lorena recibió 2 impactos de bala calibre 9 milímetros, una en su cabeza y otra en el tórax. Además, tenía múltiples cortaduras en el rostro y señales de tortura. Medicina Legal entrega el cuerpo a la familia para ser velado en una funeraria de la capital. El cuerpo de Lorena fue despedido por amigos y familiares en un cementerio de San Salvador. El mismo día del hallazgo del cuerpo de Lorena, se captura también a Juan Carlos Alvarenga. Un tribunal capitalino pediría al FBI ayuda para esclarecer el crimen de Lorena Corvera. El juez primero de instrucción, Carlos Ernesto Calderón, informó que se ordenaría transcribir el contenido de 3 cassettes en los que los parientes de la víctima mantuvieron conversaciones con los plagiarios para acordar el pago del rescate. Esto lo harían con el fin de determinar si una de las voces pertenecía a Juan Carlos Alvarenga. Doña Orbelina ya en este punto estaba segura que la intención del plagio siempre fue quitarle la vida a su hija, porque se había acordado con los secuestradores pagar un rescate
No obstante, la joven apareció sin vida antes de que este pago se efectuara. Orbelina creía firmemente que todo se trataba de una venganza por parte de Juan Carlos por la forma en cómo había finalizado la relación laboral entre ellos. Juan Carlos estaba siendo procesado por el delito de complicidad por el crimen contra Lorena, pero la parte acusatoria lucharía por probar ante los tribunales de sentencia que Juan Carlos Alvarenga era el autor intelectual y no cómplice de este. Pronto se logró un testigo protegido que participó en el plagio. Este señaló a Alvarenga como el autor del secuestro. Este testigo reveló los detalles de la planificación y ejecución del delito a cambio de beneficios en el procedimiento de criterio de oportunidad. El secuestro de Gilma Lorena se produjo en una época en que la mayoría de plagios estaba marcada por un punto en común: un familiar, amigo o trabajador que traicionaba la confianza y vendía la información de estados financieros al mejor postor. Recordemos que Juan Carlos, por el trabajo que le realizó a doña Orbelina, tenía acceso a todos los estados financieros de la familia, y así es como se devela que Alvarenga vendió esta información a Luis Mario Ángel Cerón, un hombre que realizaba secuestros siendo miembro de la banda Tacoma Cabrera y a quien también se le vincula con la organización criminal de Toño Chiches. Finalmente, Juan Carlos Alvarenga fue condenado a 35 años de cárcel, al igual que Luis Mario Cerón. Este último recibe un total de 125 años de cárcel por haber participado en el secuestro de Safi Gómez Farfán y el niño Gerardo Villeda Catán, que por cierto, para los que no han visto aún el caso Villeda Catán, se los voy a estar dejando en la descripción el link para que puedan ir a verlo. Volviendo al caso, estos 125 años también contemplaban el crimen contra dos agentes del grupo de reacción policial, quienes perdieron la vida cuando intentaron rescatar al niño Villeda Catán, y también por el intento de quitarle la vida a dos agentes más de ese mismo grupo. No obstante, de estos 125 años, Luis Mario únicamente podría pasar 45 años en la cárcel, que era para aquel entonces lo máximo que una persona podría purgar dentro de un centro penitenciario. Y a pesar de que necesariamente tendría que pasar 45 años en la cárcel, Ángel Cerón no se mostró para nada afectado por su condena. Llegamos al final de este trágico caso. No olvides suscribirte. Recuerda dar clic en la campanita para no perderte ningún caso. Te dejo mis redes sociales. Gracias totales por acompañarme hasta el final de este video. Nos vemos en un próximo caso.